Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos realmente, estamos cubriendo el libro de Efesios y básicamente vamos a decir de versículo 2 hasta el versículo 21, está hablando de la parte personal, o sea, de cómo Dios está tratando con cada uno de nosotros. Pero versículo 22 y 23 está hablando del aspecto corporativo, es decir, de la iglesia. Y entonces en ese sentido estamos hablando de la iglesia y estamos hablando en el aspecto realmente del reino de Dios o del reino de los cielos. Ambos aspectos están incluidos, ¿verdad? Si usted quiere decirlo ya de una manera práctica, pues el reino de los cielos. Pero realmente todo está con la vista del reino de Dios. Entonces estamos hablando, o sea, de la constitución que rige a los hijos del reino. Y entonces en ese sentido, pues hay, cuando menos tenemos 7 aspectos principales que ya los hemos mencionado, ¿verdad? Pero entonces estamos en el último de ellos ahorita. Y ese aspecto es con respecto a la vida y obra de los hijos del reino. Dice, todos estos aspectos del reino son realmente demasiado altos, demasiado altos. Mucho más que la ley misma. Entonces, este es un asunto que solamente se debe de vivir por el Espíritu. Así. Si vivimos por el Espíritu, entonces esto lo podremos vivir. Si no, de otra manera, o sea, si lo quiere hacer uno porque yo pienso, yo creo, yo sí puedo, o X, ¿me explico? Es muy difícil, muy difícil. Entonces ahorita estamos hablando, o sea, con respecto a la base de la vida y obra de los hijos del reino. Y yo señalaría 4 versículos muy importantes. Mire, número 1, o sea, estamos en Mateo capítulo 7 y versículo 13 y 14 son importantes. Versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Escuche de nuevo esto. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Luego tenemos el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el verso 24. Todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, básicamente yo diría que esos son
los principales versículos, ¿verdad? O sea, versículos 13, 14, 21 y 24. Ahora, estamos hablando realmente, sí, la puerta estrecha, ¿verdad? El camino angosto. Entonces, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O dicho de otra manera, en la puerta, en la puerta estrecha, ¿verdad? O el camino angosto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ya vimos varios aspectos ahí, ¿verdad? De cómo realmente, pues digo, hay muchos hermanos que, pues digo, pues profetizan en el nombre del Señor, echan fuera demonios, hacen muchas obras poderosas, hacen pues muchas cosas, ¿verdad? Realmente digo que así, a simple vista, usted diría, wow, están muy bien, ¿verdad? Aquí sí es Dios hablando o X cosa, digo, uno puede decir. Pero pues la verdad, el Señor dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Otras versiones son un poquito más explícitas, nunca os aprobé. O sea, ustedes son obreros independientes. Si lo decimos de otra manera, pues ustedes son obreros que van por el camino ancho. Entonces, hermanos, empezamos a ver, ¿verdad? O sea, verso 24. Dice, todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, y este es un versículo muy, pues digo, muy conocido para muchos, ¿verdad? Es Mateo 16, 18. Dice, mas yo te digo que tú eres Petros, o sea, una piedra. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Quisiera referirle un poquito, ¿me entiende? Por ejemplo, mire, Jesús en Génesis 28, en Génesis 28 está un relato. Déjeme se lo leo, fíjese. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Déjese lo leo de nuevo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjese, déjeme, le repito el verso 17. Génesis 28, versículo 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, no es otra cosa que Betel, la casa de Dios. Dice el verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¡Wow! Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. O sea, Betel es lo que significa la palabra casa de Dios. Betel. Es decir, él soñó ahí, ¿ve? Y él soñó, llegó a ese punto cerca de Berseba y él cogió piedras de ahí, del lugar donde se paró, y puso piedras como cabecera. Y después cuando despertó del sueño, usted considere, o sea, esas piedras fueron ungidas con aceite. Parece extraño, hermanos, parece imposible, parece que no tuviera sentido realmente. No tiene sentido si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿ve? El Nuevo Testamento, fíjese, si usted lo compara con Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 29, fíjese, Juan el Bautista está en el Jordán y está bautizando y ve venir a Jesús ahí sobre la orilla del Jordán. Y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche de nuevo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa difícil, ¿ve? Y después, o sea, el Espíritu vino sobre él, ¿ve? Y después de eso, entonces, el Señor encontró a Pedro y a Andrés, su hermano. Dice, en el verso 40 dice el verso 40. Verso 41. O sea, Juan capítulo 1, versículo 41. Él halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Entonces, fíjese, aquí hay que edificar la casa sobre la roca. Mateo 7:24. ¿Cómo edificamos la casa sobre la roca? Bueno, aquí, por ejemplo, en Primera de Pedro, ¿verdad? Tenemos que el Señor nos ha hecho piedras vivas para la edificación de la casa de Dios. Y por otro lado, o sea, el Señor Jesús en Mateo 16:18 le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca yo voy a edificar la iglesia. Y si vemos nosotros el sueño de Jacob, o sea, Jacob estaba soñando y estaba realmente en un lugar que realmente era Betel, era la casa de Dios. La casa de Dios en realidad, ¿me entiende? Debe ser edificada
con piedras vivas. Las piedras vivas son para la edificación de Dios. Dicho de otra manera, usted y yo debemos de ser esas piedras vivas para ser parte de la edificación de Dios, ser parte de Betel. Y los ángeles subían y descendían sobre el Hijo del Hombre. Aquí vamos a parar, hermanos, y seguimos con este asunto. Amén.